Hola a todos, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar precisamente de Machine Learning y son conceptos básicos, ¿cierto? No vamos a entrar mucho en detalles, ¿cierto? Háganse de cuenta que esta charla es como alguien que está empezando en este mundo. Algo muy importante de los tipos de aprendizaje de máquina, la palabra Machine Learning básicamente es aprendizaje de máquina, viene a ser que existen dos tipos principales. Uno son los supervisados y el otro son los no supervisados. En los supervisados nosotros le vamos a dar los datos a la máquina y también le vamos a decir qué esperamos de esos datos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el caso de que aquí vemos. Hay unos niños, también hay unos adultos mayores y vemos que algunos tienen sus características principales, ¿cierto? Son canosos, arrugados, los jovencitos pueden ser que no sean de la misma forma. En este caso tendríamos un aprendizaje supervisado del modo clasificador, que indica en pocas palabras que dados grupos o n grupos quiero que me los clasifiques. Entonces, precisamente es supervisado porque nosotros tenemos que entrenar a la máquina dándole un conjunto de datos y diciendo esos datos a qué corresponden. Pero eso sí, hay que escoger muy bien los datos. Por ejemplo, si alguien le diera por decir que todas las personas que usen gafas son adultos mayores, estaría equivocado, pues hay niños que utilizan gafas. También, si uno dijera todos los que son calvitos son adultos mayores, pues también es mentira. Si decimos que aquellos que son de pronto pelo gris, de pronto arrugado, ¿cierto? De pronto ahí sí podemos encontrar uno que otro patrón entre la diferencia entre niños y adultos, ¿cierto? Algo muy importante es que si nosotros queremos un buen algoritmo de clasificación, necesitamos escoger muy bien esas características diferenciadoras. O si no va a pasar lo de la derecha, que para unos casos nos diga que es 6, para el otro 9 y dependiendo de quién lo vio es una cosa u otra. Tampoco fundamentar toda nuestra esperanza en una sola característica. Por ejemplo, que el pelo gris. Y llega un niño y se tentura el pelo de gris. Nada que hacer. Ya. Nos va a decir el algoritmo que es un adulto mayor y esa no es la gracia. La gracia sería tener algunas características principales para diferenciar entre los dos segmentos. Otro caso. Aquí tenemos los tipos de carros. Cuando uno ve BMW, Mercedes, Audi, ¿cierto? Cuando uno ve esas marcas como tal, uno lo primero que es característico para uno es el logo, ¿cierto? El logo sería algo en lo que podríamos hacer mucha énfasis, más que en todo lo demás de las imágenes que captemos de los carros. En las emociones. Resulta que cuando uno ve los rostros de una persona, pues hay ciertas cosas que cambian cuando manifiesta una emoción u otra. Y ahí es bueno fijarnos mucho en el área de los ojos y de la boca, ¿cierto? Y puede ser que otras áreas den información, pero no sean tan relevantes como precisamente estos dos que acabo de mencionar. Entonces, muy importante pues saber escoger bien nuestras características. Cuando hablamos de tipos de flores, nosotros vamos a utilizar un set de datos muy interesante que está disponible y de hecho es siempre el que utilizan para todo este tema de inteligencia artificial, perdón, de machine learning, es precisamente un set de datos que diferencia entre tres tipos de flores utilizando el sépalo y el pétalo. Ahorita me equivoqué, dije inteligencia artificial, después entenderemos cuál es la diferencia principal entre el machine learning y la inteligencia artificial. Por ahora les tengo que decir que la inteligencia artificial es algo mucho más grande que el mero aprendizaje de la máquina. El aprendizaje supervisado también existe, que existe como tal los modelos regresivos. Por ejemplo, lo utilizan mucho para detectar el precio de los predios hacia un futuro o el precio del dólar, ¿cierto? Básicamente para eso lo utilizan.
Entonces, algo muy importante para cerrar estas dos partes que vimos, el aprendizaje clasificador y el regresivo, es que esos dos, uno devuelve una categoría y el otro devuelve un valor. En el regresivo, uno espera un valor y en el clasificador espera a qué categoría pertenece. En el aprendizaje no supervisado, la máquina agrupa según las características que se detecten. Entonces, también no le decimos a la máquina, ve, queremos estos grupos, no, sino que la máquina a partir de asociación se da cuenta cómo ir ordenadas las cosas. Por ejemplo, aquí tengo un conjunto de peloticas y a la final la máquina pues decide que deben ir así de ordenadas. Entonces esto es muy importante. Sin importar qué tipo de aprendizaje estemos utilizando, es muy importante los datos. Eso es hiper mega importante. Si uno tiene malos datos, el aprendizaje va a ser una basura. Eso grabémoslo de memoria. Malos datos igual a resultados basura. Y también hay otro asunto y es que tenemos que tener una estructura bien definida, ¿cierto? ¿Qué pasa? A veces las personas desean hacer algoritmos, por ejemplo, qué sé yo, vamos a detectar el índice de robos y agregan en sus datos cosas que no tienen tanto peso realmente, pero que ellos piensan que sí. Y a veces cuando agregamos datos que no funcionan o que realmente no son aportantes, van a hacer que el algoritmo sea más complejo y que sea menos probable conseguir buenos resultados. Por eso no es solo importante conseguir buenos datos, estructurarlos, sino también preprocesarlos, ¿cierto? Preprocesarlos definiendo bien cuáles datos sí sirven, cuáles no, haciendo transformaciones a los datos antes de someterlos a algoritmos de aprendizaje. Esto es muy adecuado. También extraer las características principales por diversas herramientas. Aquí veremos máximo PCA, pero si tengamos eso allí en el radar. Y también debemos, aparte de todo esto, lo anterior, obtener datos confiables. Claro, en el anterior mirábamos, por ejemplo, que la máquina a partir de su visión artificial lograba agrupar las pelotas, pero hay una cuestión, que si la calidad de la imagen que se está recibiendo fuera bien mala, pues así fuera un aprendizaje no supervisado y muy bien estructurado, pues a la larga los datos de entrada eran tan malos que la máquina no va a ser capaz de dar buenos resultados. También podemos decir con todo esto que la exactitud del método que utilicemos va a estar directamente relacionado con la calidad de los datos que nosotros logremos obtener. Entonces, nada, con eso vimos hoy que existe aprendizaje supervisado, no supervisado, que entre el aprendizaje supervisado está el de clasificación y el de regresión, y que el no supervisado claramente no le decíamos a la máquina de qué grupos, pero la máquina a través de la información a la final lograba agrupar o predecir el valor de algo dependiendo de los datos entregados. Muy bien, entonces con esto fue un primer alcance. Vamos a ver en la siguiente sesión nuestro primer algoritmo de Machine Learning, donde precisamente utilizaremos el set de datos de flores de iris para lograr distinguir entre tres grupos de flores. Nos vemos allá.